Hola, ¿qué tal? ¿Cómo puedes conseguir finalmente que la inteligencia artificial te ayude este 2026? Bueno, pues lo primero que tenemos que plantearnos con este elemento es que ya ha finalizado esas ventajas competitivas que sería el que tengas o no tengas inteligencia artificial. Ya es un estándar. Ya no podemos hablar en un momento dado de que no tienes acceso a la inteligencia artificial porque se puede comprar o se puede, digamos, adquirir suscripciones por 10 euros en un momento dado y por tanto todos esos elementos que había de diferenciación antes con determinadas empresas, finalmente se acaba de acabar la ventaja competitiva desde hace poco. Y posiblemente cuando incluyamos el tema de publicidad, pues también será otro salto cualitativo en el que si no tienes inteligencia artificial estás fuera del mundo. Partiendo de eso, pues también se ha acabado lo que es el tema del FOMO, es decir, el miedo a que hoy me estoy perdiendo determinadas oportunidades y continuamente estoy probando nuevas opciones o nuevas soluciones de inteligencia artificial. No quiere decir que no estén saliendo continuamente nuevas soluciones, pero no todas las tienes que aplicar a tu empresa. Habrá procesos que sí, habrá herramientas que no, habrá en un momento dado actuaciones o posibilidades de plataformas que sí y habrá otras plataformas que no. Y también se ha acabado el tema del prompting, es decir, necesito conocer todos los prompting que son digamos, los que finalmente generan una serie de ventas, los que generan una serie de posibilidades, los que generan una serie de oportunidades. Ese prompting mágico, ese prompt mágico no existe. Existe para el que la persona que lo ha desarrollado, para la empresa que lo ha desarrollado. Pero si tú no te dedicas a lo mismo, no te dedicas en un momento a la misma actividad y no tienes la misma tipología de cliente, ese prompt no es válido para ti. Por tanto, tenemos que partir ahora de que, bueno, pues existe una saturación de herramientas, es cierto, pero hay que tener una estrategia de cuáles son las que realmente me interesan a mí y realmente cuál es el prompt concreto y específico para mi proyecto empresarial o para mi empresa. No es el listado de los 200 que existen, porque puede que ninguno de ellos sea lo útil para ti. Para ello, pues tenemos que tener en cuenta también que a fecha de hoy, pues tenemos que estar focalizados en poder aparecer también dentro de esa inteligencia artificial. Tenemos que no solamente plantearnos soluciones para nosotros mismos, sino que lógicamente los clientes están utilizando esa inteligencia artificial igual que tú la estás utilizando. Y la inteligencia artificial le está solicitando, le está dando una serie de soluciones y le está dando también una serie de contactos directos. Por tanto, tú también tienes que aparecer ahí en este sentido. Y bueno, pues tu nuevo cliente, pues no es solamente una persona, sino que es un agente, lógicamente, y tú también tienes que desarrollar agentes para poder localizar a tus posibles clientes. Pasamos de un nuevo estándar, es decir, de antes, pues de vender por contacto personal, reuniones de exploración, contenido emocional, etcétera, a un nuevo estándar en el que tenemos que valorar realmente que el 80% de las decisiones ya están tomadas. Tu cliente, cuando vaya a buscar algún tipo de opción, va a especificar cómo va a ser su proveedor y cómo quiere que cumpla los requisitos su proveedor. Y lo va a hacer a través de inteligencia artificial. Por tanto, tienen que estar muy bien definidos tus datos, tus contactos o tus elementos en el de temas de certificaciones, información, información que existe en Internet tuya, etcétera, para que cuando tu cliente te localice, pueda localizarte a través de la inteligencia artificial. Pero también tenemos que utilizar nosotros la inteligencia artificial pues para establecer una serie de elementos y una serie de actuaciones para mejorar nuestro ROI y finalmente hace que podamos conseguir más clientes con menos esfuerzo. Y para ello, pues tenemos que plantearnos cuál es nuestro proceso o procedimiento. Si planteamos de que yo cojo la inteligencia artificial, tal como funciona la inteligencia artificial y hago actuaciones piloto o proyectos pilotos, me voy a equivocar. Porque como se suele decir en inglés, basura entra, basura sale. Si yo hago que la inteligencia artificial sea mi estándar para hacer actuaciones, me estoy equivocando. Tú ya tienes procesos, tú ya tienes procedimientos, ya tú tienes actuaciones, tienes tareas que funcionan y que finalmente generan oportunidades. Pues ahora lo que hay que hacer es cómo esas tareas las puedo mejorar gracias a la inteligencia artificial, no al contrario. Y por eso, pues como estamos diciendo,
pues normalmente generan problemas, en el sentido de que le falta información a la inteligencia artificial, no hay lo suficientemente ingresos para que finalmente esa inteligencia artificial me sea rentable, y todo es porque he atraído a la inteligencia artificial y no es con partido, en este caso que es distinto, la inteligencia artificial con lo que yo ya hago bien. Y partiendo de eso, pues, ¿qué pasa? Pues que habitualmente nos estamos encontrando, sobre todo con los clientes que estamos empezando a contactar con estos problemas, es que suele haber silos de actividades, en este caso, en el que cada uno de ellos utilizan la inteligencia artificial, ya sea marketing, el departamento de ventas, finanzas, etcétera, pero no están coordinados. Y lo ideal es que estén coordinados, porque ya están coordinados a fecha de hoy. El problema es por qué no se coordinan, en este caso, incluyendo la inteligencia artificial, para que finalmente todo el proceso sea el que realmente funcione. Y para ello, pues, ¿dónde se debe de empezar o cómo podemos empezar? Pues sobre todo en aquellas tareas que son las más aburridas, las tareas del día a día que conllevan tiempo, pero que no generan los ingresos, en este caso directos. ¿Y cuáles son? Pues temas de conciliación de facturas en un momento dado, predicción de stock, clasificación de documentación, desarrollo de presupuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos aquellos elementos que finalmente que ya actúo de una determinada manera y lo único que tengo que hacer es implantarle la inteligencia artificial pues para que sea mucho más rápido y para que la inteligencia artificial haga esa tarea repetitiva que me conlleva tiempo que yo podría estar utilizando para otras tareas más estratégicas o tareas más comerciales o tareas en un momento dado de crecimiento. Partiendo de eso, pues una vez que ya tengo todos los elementos más aburridos desarrollados, entonces ya empiezo a hacer una integración más profunda. Entonces esa integración profunda será incluirla en mi ERP, incluirla en mi CRM, incluirla en los procesos globales que tengo dentro de mi proyecto empresarial. Y sin olvidarnos que tiene que ser una opción en el que el 50% sea tecnológica y el 50% sea la parte humana. ¿Por qué motivo? Porque la inteligencia artificial necesita supervisión. Podemos hacer un momento dado un 80% de inteligencia artificial, quiere decir que hace todas esas tareas repetitivas, aburridas, tareas que en un momento dado pues, no me están aportando valor directamente hacia el cliente, y luego un 20% de supervisión porque yo como persona, como especialista, como experto, sabré si estás desarrollando bien tu trabajo. Entonces, la inteligencia artificial no es más inteligente que nosotros ni menos inteligente que nosotros, sino lo único es que la vamos a tener para, como herramienta que nos ayude a gestionar lo que nosotros en un momento dado pues no nos aporta valor, como estoy comentando. Y por eso tiene que haber esa fórmula en el que siempre haya una persona que verifique que todo está bien, que todo está correcto y que todo funciona perfectamente. También porque continuamente hay cambios en la inteligencia artificial y en un momento dado una versión antigua, pues cuando llega la versión nueva puede tener algunos pequeños problemas al inicio, pero es igual que cuando cambiamos en un momento dado el software de nuestra empresa o hacen una actualización del CRM o del ERP, que hay unos días, que unos momentos que hay que hacer algún pequeño variación, pero lógicamente hay una persona que sabe cómo hacerlo. ¿Cuál es el modelo ideal para que puedas hacer eso? Bueno, pues lo ideal es que empieces por una auditoría. Esa auditoría finalmente te establece cuáles son los elementos que tú puedes desarrollar y que puedan ser interesantes para tu empresa. Y eso significa hacer una ejecución, pues un acompañamiento, una ejecución ágil en un producto mínimo viable en el que podemos llamar sandbox. Ese primer sandbox en un momento dado me da una serie de valores, una serie de resultados, unas métricas que yo voy a valorar si me están cumpliendo. Y si están cumpliendo, pues voy aplicando nuevos sandbox dentro de mi proyecto empresarial. Teniendo en cuenta todo eso, me voy a centrar en esas métricas que realmente importan. No importa si tengo 200 pros, no importa si hay 200 usuarios registrados, no importa en un momento dado si estoy consiguiendo que a la gente le gusten más mis publicaciones. Eso no es, digamos, lo que importa. Lo que importa es si el coste de adquisición de clientes es menor. Cada vez que consigues un cliente te cuesta menos. Si en un momento dado se aumenta el ciclo de vida de ese cliente y conseguimos, en este caso, que dure más tiempo dentro de la empresa y que
tu productividad por persona dentro de la empresa ha aumentado gracias a que están haciendo actuaciones más estratégicas y acciones mucho más interesantes que realizar solo tareas repetitivas. Por ello, tienes, como hemos dicho, primero, establecer una hoja de ruta en el que tú establezcas cuáles son tus procesos y tus procedimientos. A partir de ahí vamos a ver cómo deberías de saber cómo poder implantar esa inteligencia artificial, establecer proyectos pilotos en aquellas tareas, en principio, aburridas, repetitivas, que puedan ser las que generen un gran resultado a corto plazo y luego a partir de ahí vamos ampliando continuamente y mejorando tu ROI para que finalmente la inversión que has realizado en inteligencia artificial sea rentable. Así que la inteligencia artificial no te va a salvar, pero la ejecución bien definida con tus procesos y tus procedimientos con inteligencia artificial, sí. Bueno, pues muchas gracias y que tengáis buen día.